Bueno, el objetivo es hablar sobre la hipertensión en la mujer embarazada, fundamentalmente aclarando los diferentes aspectos de la hipertensión y de la preeclampsia en cuanto al manejo. Lo primero a decir es que existe fisiológicamente un descenso promedio de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y de 8 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica en las primeras semanas de gestación, y que habitualmente la mujer, una vez que disminuye la presión arterial durante el embarazo, la misma va ascendiendo en el segundo y en el tercer trimestre hasta llegar a valores similares a los valores previos a la gestación. En los primeros periodos de la gestación se produce fisiológicamente un incremento del volumen minuto cardíaco y de la frecuencia cardíaca que abruptamente van a terminar luego de las 7 a 10 semanas del posparto. Además, conlleva el embarazo un aumento del volumen sanguíneo, del volumen plasmático y de la masa globular, que también se terminarán después de producido el parto. Todo esto está en relación a la necesidad fisiológica que tiene la madre en incrementar el aumento del flujo en la arteria uterina, que es progresivo conforme va aumentando las semanas de gestación, para mejorar la perfusión placentaria y de esta manera ofrecer oxígeno a la circulación fetal a través de la cual se va a nutrir el feto. Cuando hablamos de hipertensión en el embarazo, hablamos que la presión arterial normal en cualquier momento y situación del embarazo es siempre menos de 140 a 90 milímetros de mercurio. Hablamos de cifras de hipertensión leve entre 140 y 150 a 90 a 109 milímetros de mercurio, y de hipertensión severa cuando la madre tiene cifras de presión mayores de 160 o mayores de 110 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la prevalencia de hipertensión en el embarazo? La hipertensión arterial es la enfermedad más frecuente que afecta a la mujer embarazada, y en cuanto a la afectación, la forma más frecuente de hipertensión arterial son la hipertensión gestacional o transitoria y la hipertensión crónica, y la preeclampsia es una de las formas de hipertensión arterial como síntoma de la enfermedad, pero que es menos frecuente. La hipertensión crónica afecta al 2 al 5% de las mujeres en edad fértil. La hipertensión gestacional o transitoria se define como la hipertensión leve de aparición tardía y que no tiene proteinuria. Y la preeclampsia es una verdadera enfermedad donde la hipertensión arterial es un componente más de esta enfermedad vascular con daño multiorgánico, fundamentalmente en riñón, en hígado y en cerebro, y que está causada por isquemia placentaria. Entonces, la preeclampsia es de origen placentario, se debe fundamentalmente a la isquemia placentaria, que libera factores antiangiogénicos, los cuales intervienen en la función endotelial materna y revierte con el parto. Se presenta habitualmente a partir de la semana 20 con hipertensión, edema y proteinuria, y puede complicarse en cualquier momento del embarazo con desprendimiento de placenta, con convulsiones y en lo que se transforma en la llamada eclampsia, con el síndrome HELLP, con edema pulmonar, con hematomas cerebrales o hepáticos. En cuanto a la salud fetal, el feto puede resultar en retraso de crecimiento, en prematurez y en muerte fetal. ¿Cuál es la forma en que se comienza a vislumbrar y a producir la preeclampsia? Básicamente, en la placentación normal existe lo que se denomina la generación del espacio intervelloso, y en el espacio intervelloso se produce cuando hay desaparición de la capa muscular de las arterias espiraladas uterinas, cosa que no se produce en forma completa en la placentación anormal, y entonces da lugar a lo que se llama una invasión trofoblástica incompleta. Esta invasión trofoblástica incompleta trae trastornos placentarios en el espacio intervelloso que claramente van a afectar al sincicio y al citotrofoblasto y alterar entonces la irrigación de la placenta. Entonces podemos decir que en la preeclampsia va a haber factores placentarios en la falla en la placentación y factores antiangiogénicos, así como factores maternos, dado por disfunción endotelial subclínica preexistente al embarazo, que pueden estar contribuyendo a la génesis y al automantenimiento de la preeclampsia. La enfermedad hipertensiva del embarazo, en cuanto a la hipertensión transitoria o tardía, fundamentalmente se presenta durante el trabajo de parto, o bien en el puerperio inmediato o a finales del tercer trimestre. Lo importante es que esta es una patología en general benigna que se normaliza en el puerperio inmediato y generalmente no tiene ni edema ni proteinuria. Se producen hasta en un 25% en las primigestas y puede recidivar, y además de esto es un marcador precoz muchas veces de la hipertensión arterial que puede producirse años después en la mujer no embarazada. La hipertensión crónica, por definición, es una hipertensión arterial que es previa al embarazo. En general,
tiene el riesgo de conllevar una preeclampsia sobreimpuesta. Esto se puede ver hasta en un 30 o un 50% de las mujeres con hipertensión severa y hasta un 5 y un 15% de las mujeres con hipertensión leve. Puede llegar a producirse hasta un 2 a un 10% de las pacientes con hipertensión crónica severa un desprendimiento de placenta y mucho menos frecuentemente en las pacientes con hipertensión leve. La mayor complicación que estas mujeres pueden sufrir, que en general no la padecen, pero que uno tiene que estar alerta, sobre todo en los casos de hipertensión severa, es el accidente cerebrovascular. En cuanto al manejo de la hipertensión crónica, habitualmente se pueden suspender los antihipertensivos durante el primer y segundo trimestre porque, como decíamos antes, es fisiológico el descenso de la presión arterial en el primer trimestre. El mínimo de control prenatal es de una visita mensual en las pacientes que tienen hipertensión crónica y se define como crónica de alto riesgo aquellas pacientes que tienen presiones arteriales más elevadas, o sea, hipertensión severa con cifras de 160, 110 milímetros de mercurio, o que han tenido historia de preeclampsia, o que tienen daño de órgano blanco, presencia de nefropatía, colágenopatía o una edad mayor de 40 años al momento de la gestación. Se habla de medicar a las mujeres hipertensas embarazadas crónicas cuando tienen presiones arteriales por encima de 150-95 y hay que evitar bajar la presión arterial muy por debajo de 140-90, ya que estas pacientes, sobre todo aquellas que tienen daño de órgano blanco, podría empeorar la isquemia que estas pacientes pueden tener por el daño vascular previo. El tratamiento en las pacientes con hipertensión crónica de primera línea es la alfa-metildopa, luego el labetalol y eventualmente combinar con nifedipina de liberación prolongada, y se utilizan estas drogas fundamentalmente por la eficacia, pero fundamentalmente por la seguridad en la salud materno-fetal. La indicación de tratamiento entonces es de 150-95 o más cuando las pacientes tienen hipertensión crónica sin daño de órgano blanco y en aquellas pacientes que tienen más de 28 semanas con una hipertensión gestacional temprana, o en aquellas pacientes con preeclampsia y proteinuria, o en aquellas pacientes con hipertensión crónica con daño de órgano blanco. Se trata de medicar cuando las pacientes tienen más de 140-90. La preeclampsia todavía no se sabe cuál es la causa en sí misma de la enfermedad, pero sí se habla de una posible desadaptación inmunológica. Inclusive las biopsias renales de preeclampsia tienen un parecido bastante interesante con las de rechazo agudo de injerto en cuanto a rechazo agudo vascular, como si mediara algún mecanismo inmunológico tanto en una patología como en la otra y hubiera una desadaptación inmunológica que pudiera estar en relación a las diferencias inmunológicas entre la madre y el padre del feto. La preeclampsia se define como hipertensión con criterio de 140-90 o más después de la semana 20 de gestación, o la exacerbación de una hipertensión arterial previa, con una proteinuria que está en el orden de más de 300 miligramos por día de proteinuria, de 0,1 gramo por litro o más de una cruz en las tiras reactivas, con edema generalizado que en general es facial en las manos y pulmonar. Otras manifestaciones que pudiera tener de mayor gravedad son el llamado síndrome HELP, con anemia hemolítica, trombocitopenia y aumento de transaminasas, o en los casos más severos, convulsiones con eclampsia, que son elementos diagnósticos suficientes de la enfermedad. ¿Existen factores de riesgo para preeclampsia? La respuesta es sí, y aquellas pacientes nuligestas tienen una relación de riesgo de 3 veces. Las mujeres mayores de 40 años tienen más riesgo. Las mujeres con historia familiar de hipertensión, con hipertensión crónica o que ya tienen nefropatía crónica, tienen una relación de riesgo que va hasta de 20 veces, similares a las mujeres que tienen un gen de angiotensinógeno homocigoto positivo. También en aquellas pacientes con el síndrome SAF o síndrome de antifosfolípidos, de anticuerpos antifosfolípidos, tienen mayor riesgo, así como las mujeres con embarazo gemelar y las mujeres con diabetes mellitus. Decíamos que en el embarazo normal entonces hay un crecimiento endovascular del trofoblasto que lleva a la destrucción de la capa vascular de las arterias espiraladas y a la invasión de la circulación útero-placentaria, pero con un fenómeno de anclaje donde se produce una síntesis de óxido nítrico y de prostaglandinas y vasodilatación en la circulación útero-placentaria. En cambio, en la preeclampsia, por mecanismos mediados por mala adaptación inmunitaria, que seguramente están mediados a través de monocitos y
de células T, se producen fenómenos de crecimiento insuficiente en el trofoblasto en las arterias espiraladas, hay fenómenos de peroxidación lipídica y fenómenos de disfunción endotelial que llevan a una isquemia uteroplacentaria. Y entonces, tanto la vasculopatía materna como los factores inmunogenéticos como los factores placentarios pueden llevar a que haya una invasión trofoblástica inadecuada y a lo que hemos dado en llamar isquemia uteroplacentaria. Esta isquemia uteroplacentaria, mediada a través de la secreción de péptidos vasoactivos placentarios, va a llevar al daño endotelial generalizado, lo cual va a hacer que haya disminución en las prostaglandinas placentarias, activación en la coagulación y depósitos de fibrina, disminución en las prostaglandinas y otras sustancias vasodilatadoras endógenas, y todo esto va a llevar a un incremento en la permeabilidad vascular. A través de los daños que se van a producir en la placenta, a nivel sanguíneo, en el sistema nervioso central, en el hígado y en el riñón, es que va a haber una correlación clínico-patológica entre las lesiones que se van a producir a nivel de cada uno de estos órganos. Puede haber un incremento en la sensibilidad presora, una disminución en los niveles de renina y edema, y todo esto llevar a un incremento en la presión arterial y a un fenómeno característico de la preeclampsia, que es la disminución de volumen plasmático y la hemoconcentración que presentan estas mujeres. Dentro del manejo de la preeclampsia podemos dividir a la preeclampsia en preeclampsia leve, y en la preeclampsia leve aquella que tiene menos de 37 semanas de gestación, donde cual el manejo puede ser expectante, inclusive ambulatorio, siempre y cuando la enfermedad esté estable, o en el caso de que haya una progresión a preeclampsia severa, en esos casos tendremos que internar a la paciente e interrumpir el embarazo. En las mujeres que tienen entre 37 y 39 semanas se va a tratar de inducir la maduración cervical, y en aquellas pacientes que tienen más de 40 semanas no hay que esperar, y en general hay que inducir el parto y utilizar muchas veces sulfato de magnesio intraparto y hasta 12 a 24 horas posterior al mismo. En cambio, en las mujeres con preeclampsia severa, si tienen menos de 34 semanas, se tratará de prolongar 2 semanas el parto, a menos que haya desprendimiento de placenta, epigastralgia como síntoma inicial de hipertensión severa, de encefalopatía hipertensiva, o trastornos visuales, o la presencia de eclampsia, síndrome HELLP o riesgo fetal, en el cual, igual que en las mujeres con más de 34 semanas, se va a inducir el parto a través de la inducción. Seguramente se va a tener que utilizar en estas pacientes sulfato de magnesio, que en general se utiliza hasta 12 a 24 horas postparto. Las mujeres con eclampsia son aquellas que tienen convulsiones o a veces tienen coma y no llegan a tener convulsiones, pero claramente tienen lesiones a nivel de la corteza cerebral. Y la preeclampsia severa se define como las mujeres que tienen hipertensiones sostenidas con cifras mayores de 160 a 110, oliguria, edema de pulmón, epigastralgia, trastornos visuales, proteinuria del orden de más de 5 gramos por día, plaquetopenias con plaquetas menores de 100.000 por milímetro cúbico de sangre, elevación de transaminasas y hemólisis. En el tratamiento expectante, que es antes de las semanas 37, tanto en la preeclampsia leve, o de la semana 34 en las preeclampsias severas, tenemos que hacer tratamiento de la hipertensión arterial, como dijimos, primera línea alfa-metildopa, luego labetalol y segunda línea nifedipina de acción prolongada, prevención de convulsiones con sulfato de magnesio, corrección de la hipovolemia, maduración fetal con corticoides y siempre monitoreo fetal y, en la medida que dispongamos, ecodoppler de arterias uterinas. Los síntomas maternos que nos tienen que hacer motivar que tenemos que actuar son la cefalea, la epigastralgia, las contracciones uterinas permanentes, la falta de movimientos fetales y el sangrado vaginal, y siempre que no haya emergencias tendremos que utilizar el laboratorio en forma bisemanal. ¿Cuáles son las indicaciones de terminar el embarazo antes de las 34 semanas? Pueden ser maternas o fetales. Las maternas, la hipertensión incontrolable, la eclampsia inminente o el edema pulmonar. Las fetales, el sufrimiento fetal, el desprendimiento de placenta, el diagnóstico de hipoflujo en las arterias uterinas o la presencia de un feto con menos de 24 semanas de gestación. Hemos dicho entonces que en el tratamiento, tanto en la hipertensión como en la lactancia, las drogas seguras son la alfa-metildopa, el labetalol y la nifedipina de acción prolongada. No se recomiendan los diuréticos y hay que evitarlos también en la lactancia, pues pueden producir disminución en la producción de leche, y no se recomiendan ni atenolol ni metoprolol, ya que se concentran en la leche materna y pueden afectar al niño. Ahora bien,
Hace unos 25 o 30 años atrás nos decían que terminada la preeclampsia se acababan los problemas en la salud materno y fetal. Esto realmente se ha demostrado 20 años después que no es así, y que aquellas mujeres que han tenido preeclampsia y se la ha seguido para evaluar su riesgo cardiovascular, tanto en los estudios escandinavos como en los estudios escoceses, han demostrado que aquellas mujeres que tienen riesgo de preeclampsia y que además han tenido obesidad o sobrepeso, y aquellas mujeres que han tenido hipertensión arterial durante el embarazo y que luego de la gestación se la ha seguido, tienen mayor probabilidad de desarrollar hipertensión en el futuro, sean hipertensas gestacionales o preeclampsias, y tienen mayor probabilidad de desarrollar complicaciones por la hipertensión arterial, fundamentalmente accidente cerebrovascular. Y por otra parte, aquellas mujeres que han tenido niños con bajo peso al nacer, nacimiento pretérmino o preeclampsia, tienen una probabilidad de casi 7 veces de tener eventos cardiovasculares cuando uno hace el seguimiento a 20 años. Fundamentalmente, aquellas mujeres que tuvieron preeclampsia y que tuvieron embarazo de pretérmino son aquellas mujeres que tienen mayor probabilidad de tener eventos cardiovasculares en el futuro. Tanto es así que la probabilidad de tener enfermedad coronaria hoy en día se sabe en las mujeres que han tenido preeclampsia es similar al de las mujeres que han fumado y han tenido disfunción endotelial. Entonces, para concluir, cualquiera de los tratamientos que utilicemos son importantes una vez que la enfermedad se ha manifestado, pero es fundamental la prevención, ya que en estas mujeres embarazadas la mejor prevención es un buen control prenatal.